El día de hoy nos esperan aventuras de ensueño, ya que el universo nos anima a detenernos y a oler las rosas. El trígono emocional de la luna con la armoniosa Venus suaviza las relaciones y nos ayuda a hablar desde el corazón. Mientras que la luna entrando en el grande de Piscis, en ti, queridos amigos, nos va a permitir dejar de obsesionarnos y seguir la corriente, porque la misma luna se conjuga con el afortunado Júpiter, donde podemos esperar buena fortuna y conversaciones cultas. Recuerda, el exceso de indulgencia o la ignorancia de las señales de alerta pueden ser un efecto secundario deficiente de las energías para hoy, pero también podemos utilizar nuestra creatividad y espiritual de manera beneficiosa. Muy buenos días a la gente linda, a la gente maravillosa de Piscis. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque hoy inicio con las mejores predicciones que te envía el universo y doy gracias a todos los que día a día están conectados con esta gran familia. El horóscopo de hoy, miércoles 2 de junio del 2021, trae grandes mensajes. Te sorprenderás, claro que sí. Espero escuches todo el video completo, amigos. Y no olvides que somos la gran familia, somos guerreros de Dios. Puedes apoyarme en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter, o suscríbete al canal, darle me gusta al video y recibirás tu lectura para atraer el amor, la prosperidad y muchas cositas que estaré compartiendo en este video, así que mucha atención. Vamos a arrancar con el decreto para hoy, Piscis, porque si lo crees, lo creas. Y como estrella, repite después de mí: soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Nuevamente, soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Recuerda que Dios no abandona a ninguno. Quien a Él recurre con el corazón limpio del pecado y con la oración bien hecha, va a obtener todo lo que necesite. Gente hermosa de Piscis, mira, tienes que controlar tus estados pesimistas, porque esto crea inseguridad en quienes te rodean. Tu versatilidad con los demás te hace ganar amigos, pero tienes que tener mucha paciencia, y más con esta carta que te sonríe hoy, la carta de los enamorados. Una carta con muy buen auspicio, porque te anuncia para hoy la posible llegada del amor. Y se trata de dos enamorados que logran reencontrarse después de mucho tiempo de buscarse, porque el amor del descanso, donde la persona puede entregarse a los brazos de su amado o amada y compartir el resto de sus vidas juntos. También esta carta nos habla del compañerismo, queridos amigos, de la lealtad y las ganas de querer hacer las cosas. Es un tiempo de amor, es un tiempo de ternura, de caricias y encuentros del corazón. Así que escucha, porque a nivel del amor tendrás que ser consciente de lo que supone estar con alguien, esa ansiada libertad que te está rodeando y que parecerá que no se marcha, por fin te abandonará. Te sentirás en un lugar seguro, lejos de esa sensación extraña de que nadie te quiere o de no tener dónde posarte. Por fin encontrarás tu estilo. Para el dinero y el trabajo, gastar menos es la clave para generar más y más dinero. Como una especie de conexión directa con algo que ha llegado para quedarse, es la manera de que todo cuadre. Invertir tiempo haciendo lo que te gusta o dedicando un esfuerzo importante en lo que te hace inmensamente feliz será una de las prioridades. Finalizo con la salud, gente linda, porque no debes olvidar que la salud mental es tan importante como la física. Y si de verdad deseas sentirte mejor, vas a ir por ello. Sueñas con obtener algunas acciones difíciles de abordar, pero sin duda, con el esfuerzo necesario podrás con ellas. Es tu nueva realidad y lo verás como algo más. Y la mente te pedirá pista para aterrizar desde donde puedes dedicarte a tu cuerpo, a tu amor como persona. Número de la suerte para la gente maravillosa, escúchalo, porque el 6154 te estará auspiciando. Recuerda, tu aprendizaje de vida es confiar en abrir tu mente hacia nuevas formas de entender la vida, hacia nuevos caminos. Siempre debes de confiar en tu intuición, actuar siendo consecuente con ella, porque el camino más difícil de seguir será indiscutiblemente el mejor. Dios te bendice. Dios te ilumina hoy, mañana y siempre.
No olviden, gente linda, que pueden suscribirse a nuestro canal, pueden activar la campanita, pueden dejarse sorprender con todas nuestras predicciones. Nos veremos muy pronto. Chao, chao.